Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, como habíamos indicado, aquí tenemos la parte de la zona del tegmento y en el tegmento pues encontramos lo que es estos núcleos, coclear ventral y coclear dorsal, ¿no? Y estos que tenemos acá, que es el coclear ventral y coclear dorsal, ahí podemos ver, ese es el coclear ventral y este es el coclear dorsal. O sea que en ese corte, en el primer corte que es a nivel del surco bulbopontino, encontramos estos dos núcleos, el coclear ventral y coclear dorsal. Ahora, empezaremos a detallar. El primero, que es el coclear ventral, o coclear dorsal, empezaremos. Este núcleo coclear dorsal que vemos acá, más o menos es el que va a estar dentro del tubérculo acústico. No sé si recuerdan en el cuarto ventrículo tenemos el tubérculo acústico y las estrías acústicas, ¿no? Las estrías acústicas. Entonces, el tubérculo acústico, dentro de ese tubérculo acústico está el núcleo coclear dorsal. ¿Y qué hace este núcleo coclear dorsal? Miren, por una parte va a dar algunos axones que van a subir en línea recta y ¿qué van a hacer? Formar el lemnisco lateral. Y otros axones que van a salir van a cruzar la línea media y van a formar las estrías acústicas. Y las estrías acústicas van a atravesar la línea media y terminar en la formación reticular. O sea que el núcleo coclear dorsal asciende y forma el lemnisco lateral y por otra parte cruza la línea media formando las estrías acústicas y terminar en la formación reticular. El otro, el coclear ventral, que es este de acá, el núcleo coclear ventral va a tener como tres axones. Uno de ellos va a subir hacia arriba y formar el lemnisco lateral. El otro va a cruzar el núcleo de la oliva superior, va a cruzar el núcleo del cuerpo trapezoide y va a cruzar el cuerpo trapezoide, para luego cruzar al lado opuesto y subir como lemnisco lateral. Y el último axón va a pasar por delante del núcleo olivar superior, por delante del núcleo del cuerpo trapezoide, pasa el cuerpo trapezoide y va a cruzar y subir hacia arriba y formar el lemnisco lateral. O sea que en resumen, podemos decir que el núcleo coclear dorsal y coclear ventral, ambos, coclear dorsal y coclear ventral, van a formar el lemnisco lateral. Unos cuando suben en línea recta y los otros cuando cruzan la línea media y suben y forman el lemnisco lateral. El lemnisco lateral es aquel que lleva la vía de la audición. Ahora aquí les tengo un truco. ¿Se acuerdan que hemos hablado del lemnisco lateral, que es este? Este lemnisco lateral que va a llevar la vía de la audición. ¿Y dónde va a subir? Va a llevar y va a terminar en el cuerpo geniculado medial. El lemnisco medial, ¿se acuerdan que hemos hablado? Su función era sensibilidad profunda consciente, pero este lemnisco medial se formaba por el grácil y cuneiforme y que termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Entonces aquí te lo estoy colocando una diferencia de el lemnisco lateral y lemnisco medial. Lemnisco lateral y lemnisco medial, te lo estoy poniendo qué función tiene cada uno y dónde van a terminar. ¿Listo? Entonces, para que diferencies cuál es lemnisco medial y cuál es lemnisco lateral. Lemnisco lateral, el que estamos viendo ahora, es para la que lleve la vía de la audición. Bueno, ya tenemos en este corte, en el primer corte, los núcleos coclear ventral y coclear dorsal. Ahora, ¿qué más encontramos? Los núcleos vestibulares. Hay 4 núcleos vestibulares que están en el ala blanca externa. ¿Se acuerdan del cuarto ventrículo? En el ala blanca externa tenemos 4 núcleos vestibulares. El núcleo vestibular superior es de Weistere, el núcleo vestibular medial de Schwalbe, el núcleo vestibular lateral o de Deiters y el núcleo vestibular inferior o de Gillis. Son 4 núcleos vestibulares que están en el ala blanca externa. ¿Listo? Esos son los núcleos que se localizan en el ala blanca externa. Con eso, hasta aquí hubiéramos visto casi el origen real del par craneal 8, porque el origen real es el núcleo coclear ventral, coclear dorsal y los 4 núcleos vestibulares. Así se forma el origen real del par craneal 8, por si acaso. Bueno,
Seguimos. ¿Qué otros núcleos grises encontramos en este corte, en el primer corte? ¿Qué otros núcleos grises? La formación reticular, el núcleo sensitivo principal del trigémino, núcleos vegetativos y el núcleo salival. Sustancia blanca. No difiere en este nivel, no hay muchos cambios, pero sí se va a formar el haz central del tegmento. ¿Se acuerdan del oído interno? Aquí está el nervio. Bueno, aquí está el nervio coclear, nervio vestibular, y el nervio coclear y nervio vestibular forma el nervio vestíbulo coclear, que este va a pasar por el meato acústico interno, y cuando entra al meato acústico interno va a entrar al puente, y cuando ingresa al puente, ahí está la fosita lateral del surco bulbopontino. Ingresa por la fosita lateral y dentro, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar dentro? Va a llegar a los núcleos vestibulares y va a llegar al núcleo coclear ventral y coclear dorsal. Eso sería su origen real. Entonces, en su trayecto, nervio vestíbulo coclear ingresa al puente. ¿A qué parte? A la fosita lateral del surco bulbopontino, ingresa dentro del puente y va a terminar en los núcleos coclear ventral, coclear dorsal y núcleos vestibulares. ¿Listo? Bien. Segundo corte, ¿a qué nivel será? El primer corte era este nivel, ¿se acuerdan? A nivel del surco bulbopontino, ahí estaban los tubérculos acústicos, ¿no? Entonces el segundo corte es más arribita, es a nivel del colículo. Segundo corte es a nivel del colículo facial y el abducen, ¿no? O sea, a nivel de los colículos faciales, donde está el par craneal 6 y par craneal 7. Y ahí podemos ver, primero iremos por la porción basilar, esta de color rosado. ¿Qué tenemos a ese nivel? Vamos a encontrar fibras transversales. ¿Cuáles son las fibras transversales? Miren, las fibras transversales que forman esto. Las fibras transversales forman los pedúnculos cerebelosos medios, de color verde. ¿Qué vamos a encontrar? Fibras longitudinales, como el haz córtico-espinal, aquí está de color rojo, el haz córtico-espinal, el haz geniculado, que viene del par craneal 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11, menos el 8. El haz geniculado está en los pares craneales del 3 al 11, menos el 8. Y el último, los haces córtico-pontinos. ¿Cuáles son los haces córtico-pontinos? El haz frontopontino, el haz temporopontino, el haz parietopontino y el haz occipito-pontino. O sea, de los 4 lados del cerebro. Entonces, esos son los haces córtico-pontinos. Frontopontino, temporopontino, parietopontino y occipito-pontino. Se llaman haces córtico-pontinos. Entonces, esas son las fibras longitudinales. Entonces ya tenemos fibras transversales, fibras longitudinales. Y algunos núcleos pontinos, como estos de acá. Los núcleos pontinos, ¿qué función tienen? Esos núcleos pontinos que vemos acá reciben información de las áreas de la corteza cerebral, es decir, de las fibras córtico-pontinas sobre todo, ¿no? De la corteza. Núcleos pontinos.
Esos son los tres acontecimientos que vemos en la porción basilar, ¿ya? En esta porción basilar hay tres cosas: fibras transversales, fibras longitudinales y los núcleos pontinos, ¿ya? Tres cosas. Eso pasa en la porción basilar. Ahora vamos a la siguiente porción, tegmentaria, o sea, en esta parte. ¿Qué pasa en la porción tegmentaria? Encontramos sustancia gris. ¿Qué sustancia gris tenemos? Bueno, tenemos primero los núcleos vestibulares, que son estos de acá, que están en el ala blanca externa. Luego tenemos el núcleo sensitivo del trigémino, que es este de aquí. El núcleo sensitivo del trigémino. Luego tenemos al par craneal número 6, que es este de aquí. El par craneal número 6. Que su origen real está llamado núcleo motor del sexto par craneal. Luego tenemos al par craneal 7, núcleo motor del par craneal 7, que sus fibras van a salir a manera de rodilla y van a rodear al sexto par craneal. Luego tenemos algunos núcleos vegetativos, como ser el lacrimuconasal, que es este de aquí, y tenemos al núcleo salival superior. Esos son los núcleos o sustancia gris que encontramos en esta porción tegmentaria. O sea, todo esto, ¿no? Entonces, vestibulares, sensitivo del trigémino, salival superior, lacrimuconasal, par craneal 7, par craneal 6, ¿no? Núcleos grises. Y tenemos sustancia blanca. ¿Qué sustancia blanca tenemos? Tenemos aquí el haz longitudinal dorsal de Schultz. Este haz longitudinal dorsal de Schultz está cerca del cuarto ventrículo. El fascículo longitudinal medio, que es este de aquí. Fascículo longitudinal medio, que este va desde el mesencéfalo hasta la médula cervical. Y cuando esta contiene fibras simpáticas del hipotálamo, por si acaso. Pero cuando se interrumpe estas fibras, se produce una enfermedad que es el síndrome de Horner. Luego tenemos el haz espinocerebeloso ventral cruzado, que está posterolateral al puente. El hemnisco medial, que está detrás de la porción basilar. Y esos serían los componentes de la sustancia blanca en este corte. Entonces, esos son los segmentos de sustancia blanca que encontramos en este corte, en el segundo corte, ¿no? Que tenemos. ¿Listo? Entonces, no se olviden, porción basilar, que es lo que tenemos en esta porción. Tres cosas importantes. Luego, en la porción tegmentaria, que está atrás, tenemos sustancia gris. ¿Cuáles son las sustancias gris? Núcleos grises. Y tenemos sustancia blanca que está alrededor, ¿no? Que son estos componentes que tenemos de sustancia blanca. Bien, eso sería lo que podemos hablar del segundo corte. ¿Y qué pares craneales tenemos? Al par craneal 6. Aquí está el par craneal 6, su origen real del par craneal 6 es el núcleo motor del sexto par craneal. Este está dentro de los colículos faciales, por si acaso. Y el sexto par craneal, núcleo motor del sexto par craneal, su origen, miren, de aquí su axón sale y sale su origen aparente por el surco bulbopontino. Sale su origen aparente por acá, en el surco bulbopontino. Y de aquí, ¿qué es lo que hace? Sale, ingresa a la fisura orbitaria superior, pasa por el seno cavernoso y termina en el músculo recto lateral del ojo. En el músculo recto lateral del ojo. Entonces eso sería el par craneal 6. Entonces no se olviden su origen real. Sale, origen aparente, y del surco bulbopontino ya saben su trayecto y termina inervando el recto lateral del ojo. Luego tenemos el par craneal 7, que es el facial. Este par craneal 7 es este que vemos acá. Pero ¿cuál es su origen real del par craneal 7? Y esto anótense bien. Núcleo motor somático es el que inerva los músculos de la cara. El salivatorio superior, que es parasimpático, inerva las glándulas submandibulares y sublinguales.
El lacrimuconasal también es parasimpático para la glándula lacrimal y el fascículo solitario que es sensitivo. Ese es el origen real del par craneal 7. Ahora, este dato sí es clave, escuchen. ¿Qué par craneal tiene el núcleo salival inferior? ¿Qué par craneal tiene el núcleo salival inferior, salivatorio inferior? El inferior es para el glosofaringio y el superior es para el facial. No. Salival inferior para el glosofaringio, salival superior para el facial. Eso suelen preguntar casi siempre. Bueno, y aquí tenemos el origen real del facial. Primero del núcleo motor del facial, luego del lacrimuconasal, luego del que va a ingresar al meato acústico interno, ingresa al meato acústico interno, dentro de la porción petrosa va a dar ramas intrapetrosas y luego va a salir por el foramen estilo mastoideo. Cuando sale por el foramen estilo mastoideo va a dar ramas extrapetrosas. Y luego, ¿qué hace? Atraviesa la glándula parótida. Dentro de la glándula parótida forma el plexo nervioso parótidio y salen sus ramas terminales. Ramas temporales, ramas cigomáticas, ramas bucales, rama marginal o mandibular y la rama cervical. O sea que va a dar 5 ramas terminales el nervio facial. Bien. Tercer corte, con esto acabamos, estamos a punto de acabar unas 5 diapositivas a lo mucho. El tercer corte es para encontrar a nivel del núcleo masticador, el trigémino. Tercer corte es para el masticador. Y ahí encontramos a quién, al origen real, núcleo del masticador y núcleo sensitivo del trigémino. Y ojo con esto, ojo con esto. El núcleo sensitivo del trigémino lo tenemos en 3 lugares. ¿Ya? Escuchen, hay núcleo masticador que es motor y núcleo sensitivo. El núcleo masticador, que solamente es este, masticador, nada más, es motor, que se va a unir al nervio mandibular B3. Y el otro es el núcleo sensitivo del trigémino. El núcleo sensitivo del trigémino es el más importante, porque va a dividirse en 3. El primero se llama núcleo sensitivo bulboespinal. El núcleo sensitivo bulboespinal es este. Bulbo, porque está en la médula oblongada. Núcleo sensitivo bulboespinal mide 38 milímetros. ¿Qué función tiene? Termoalgésica y táctil protopática. El otro es el núcleo sensitivo principal, que está a nivel del puente. Este mide 10 milímetros y su función es táctil fina, discriminativa de la cabeza. Y el último es el sensitivo mesencefálico. El sensitivo mesencefálico es aquel que sirve para los músculos de la cabeza, la articulación temporomandibular y alvéolos dentales. Entonces, ¿cuántos núcleos sensitivos del trigémino hay? 3. 1, 2 y 3. Bulbo espinal, principal y mesencefálico. De esto lo que les gusta preguntar más es el primero y el segundo. Pero les van a preguntar probablemente, si fuera así, ¿qué núcleo sensitivo del trigémino lleva la vía termoalgésica y táctil protopática? Respuesta, núcleo sensitivo bulbo espinal. ¿Qué núcleo sensitivo del trigémino lleva la vía táctil fina y discriminativa de la cabeza? Núcleo sensitivo principal. Esos dos son los más comunes que suelen preguntar. Y de acá, pues cuando hay sensibilidad, van a viajar de acuerdo a dónde. Pueden llegar a nivel mesencefálico, pueden llegar a nivel del puente o pueden llegar a nivel de la médula oblongada.
dependiendo el dolor o la sensibilidad que sienta la persona. De la cara va a llegar a esos 3 núcleos sensitivos. ¿No? Bueno, ahí es un datito más importante. Y bueno, origen real y aparente. Entonces ahí tenemos el par craneal, su origen real del trigémino es el núcleo sensitivo, ya saben, y núcleo motor masticador. El sensitivo es el que tiene 3 núcleos sensitivos, ¿no? No se olviden. Y el masticador. Ahí está el sensitivo y el motor. El sensitivo es aquel que va a formar el ganglio, ¿no? Ganglio semilunar. ¿Y cuál es el origen aparente? La cara anterolateral del puente. Y bueno, ahí está, un datito más. Espero que les sirva esto. El par craneal 5 es motor sensitivo. Motor para los músculos masticadores, sensitivo para dar sensibilidad a todo lo que es la cabeza. El ganglio trigeminal, que se divide en 3 ramas: nervio oftálmico B1, nervio maxilar B2 y nervio mandibular B3. El nervio oftálmico B1 y B2 son sensitivos, y el nervio mandibular o B3 es sensitivo motor. Es su característica que tiene. Ahora, ¿cuántas ramas tiene el trigémino? 3. ¿No ve? Una de ellas es el nervio oftálmico. El nervio oftálmico es este que vemos acá. El nervio oftálmico, que se va a dividir en 3. Un nervio frontal, un nervio nasociliar y un nervio lacrimal. 3. El nervio maxilar, ¿cuál es su trayecto del nervio maxilar? Bueno, va a pasar por el foramen redondo, va a pasar por la fisura, por la fosa pterigo-palatina, donde va a dar al nervio cigomático. Luego va a pasar por el canal suborbitario, va a salir por el foramen infraorbitario como nervio infraorbitario, ¿no? Que sería su rama terminal. Y luego tenemos el nervio mandibular. Ese nervio mandibular pasa por el foramen oval, va a ingresar dentro del... Primero, pasa por el foramen oval, ingresa por el foramen mandibular y dentro de la mandíbula se llama nervio alveolar inferior. Entonces, este de acá es el nervio mandibular B3, pero cuando ingresa dentro de la mandíbula se cambia de nombre a nervio alveolar inferior. Y este es el que va a salir por el foramen mentoniano como nervio mentoniano. Bueno, es parte del trigémino, ¿no? En este caso. Así que con eso hemos acabado este temita, trigémino, simplemente lo más esencial que tendríamos que saber, pero no se olviden su origen real, su origen donde están esos núcleos sensitivos, ¿ya? Voy a volvérselos a poner, que es la clave de esta parte, ¿ya? De trigémino. Sus funciones principales. Entonces, con eso hemos acabado el puente, que tiene 3 cortes. No se olviden, el primer corte es a nivel del surco bulbopontino. El segundo corte, ahí lo vamos a ver. Segundo corte es a nivel del colículo facial, ¿no? Ahí tenemos esos haces. Y el tercer corte es a nivel del trigémino, ¿no? Tercer corte es a nivel del trigémino o masticador. Muy bien. Bueno, chicos, con eso hemos concluido este temita, es el tema número 4. El día lunes creo que tenemos, ¿no? Lunes. Vamos a terminar el tema número 5, lo que nos queda. Ya desde aquí son temas más cortos, porque los pares craneales son los que tienen más contenido, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente: mesencéfalo, cerebelo, tálamo es cortísimo, hipotálamo, y ya nos vamos a ir a formación reticular, núcleos grises, y llegar hasta las áreas corticales, ¿no? Más o menos, y paquete vasculonervioso. O sea, tenemos un reto de unos 7 o 8 temas más o menos, ¿ya? La siguiente. Bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día... En nuestras clases de cursos intensivos nos vemos el día lunes, ¿no? Bien, se cuidan, chicos. Vale, todo No se olviden repasar, por favor.
Ya, Ahora Doc. les voy a enviar algunos tarjetas de estudio, ¿ya? Para que puedan ir repasando. Ya, Doc, gracias. Listo, gracias. Chicos, vayan a almorzar. Hasta luego, Doc. Nos vemos.